Hola a todos, mi nombre es Renata Bertias Araujo y mi tema de trabajo final se titula ¿Cómo afectan las emociones en el cuerpo humano? Elegí este tema ya que hace mucho tiempo vengo observando a las personas que gracias a una emoción o un pensamiento, esto luego se ve reflejado en su cuerpo. Por otra parte, lo elegí ya que después del colegio me gustaría estudiar psicología y siento que este tema está totalmente conectado. Ya hace tiempo me vengo dando cuenta que disfruto de escuchar mucho los problemas de las personas, estar para ellos en su proceso y aportar algo de mí para que las personas puedan ser más felices. Mi trabajo final lo voy a estar abordando desde dos puntos de vista. Su enfoque principal, que va a ser desde la mirada de la psicología, ver el estudio de las emociones, los sentimientos y los pensamientos, y su segundo enfoque, que va a ser desde la mirada de la neurociencia, para ver la parte más biológica de estas mismas. Al inicio de mi investigación me fueron surgiendo diversas preguntas que voy respondiendo en el desarrollo. Mi primera pregunta es, ¿qué hace que las emociones, los pensamientos y sentimientos se manifiesten físicamente en nuestro cuerpo? Mi segunda pregunta es, ¿cómo podrá lograr a lo largo del tiempo que estas emociones, sentimientos y pensamientos se gestionen de forma saludable y no impacten negativamente en mi organismo? Y mi tercera pregunta fue, ¿qué hace que mi mente esté siempre en un sentido de alerta y cómo podría hacer yo para que esto se reduzca? Ahora sí, para dar inicio a mi primer capítulo titulado Emoción y Sentimiento. Primero, para entender cómo afectan las emociones en el cuerpo, es muy importante saber qué es una emoción y cuál es su diferencia a un sentimiento. Según el doctor Daniel López Rossetti, especialista en medicina clínica y da charlas sobre neurociencia y el estrés, él dice que una emoción es una reacción en respuesta a un estímulo, situación o evento. Las emociones básicas son 6: miedo, ira, tristeza, alegría, asco y sorpresa. Las emociones duran muy poco en nuestro cuerpo, de segundos a minutos. Stanislav Bachrach, especialista en biología molecular y neurociencia, él dice que en biología la palabra actitud se define como la capacidad para sostener una emoción en el tiempo. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que si las emociones duran tan poco en el cuerpo, yo esté feliz hace una semana, un mes? Esto es por la actitud que uno le pone a eso que le pasó. Para que se entienda bien, voy a pasar a dar un ejemplo. Un niño recibe un regalo por su cumpleaños que estaba deseando hace mucho tiempo y le genera una emoción corta de alegría. Y luego cuando el otro día el niño va al colegio y les dice a sus amigos este regalo tan esperado de sus padres, y luego va a lo de su abuela y le cuenta a la abuela, no es en sí la emoción que vuelve a él, sino la actitud con la que él lleva eso que le pasó. Y es la misma que va a hacer que ésta se sostenga en el tiempo. Ahora sí, ya de una mirada más biológica de las emociones, me gustaría pasar a la parte más psicológica. Según la psicología, la emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Las emociones son uno de los procesos más complejos que hay. Por eso es muy difícil definir qué es una emoción. Hay muchas definiciones de lo que son o no las emociones. Pero sí hay algo que es muy claro, que es que una emoción es algo que le pasa al ser humano luego de un acontecimiento de su vida. Ahora sí, me gustaría hablar sobre los sentimientos y su diferencia con las emociones. Según este doctor, Daniel López Rossetti, él dice que el sentimiento es un proceso mucho más complejo que las emociones y que lo que nos genera una emoción luego genera algo más complejo, que es una mezcla de emociones básicas generadas por nuestra mente. Estos son los sentimientos. Los sentimientos, según este doctor, son 10. Y uno de ellos es el amor, el remordimiento y la esperanza. Ahora sí, me gustaría contarles cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Como dije, las emociones duran muy poco, mientras que el sentimiento puede ser sostenido en el tiempo. Otra de su diferencia es que las emociones son más visibles al público, ya que son más fuertes e impactan más profundamente en el organismo. Mientras que los sentimientos no son tan visibles, pueden ser más profundos, más secretos quizás.
Siempre que coexistimos en el mundo con las personas, tenemos de ambas, pero como nombre esto no significa que sean lo mismo. Ahora sí, ya que hablé sobre emociones y sentimientos y su diferencia, me gustaría pasarles a hablar sobre cómo afectan las emociones en el cuerpo. Según la médica psicóloga Marian Rojas Estapé, una emoción... las emociones, este tiempo estuve leyendo mucho sobre las emociones y cómo puede afectar en el ser humano no ser consciente de que la gran parte que uno tiene un dolor físico, esto en realidad viene de un proceso, primero mental, luego emocional y luego ya sí físico. Ahora me gustaría pasar a dar un ejemplo. Una estudiante de universidad prontamente tiene un examen muy importante. Y esta empieza a tener primero pensamientos negativos, a imaginarse escenarios donde las cosas le salen mal, donde le va mal y decirse a ella misma que no puede. Luego, como estos pensamientos no son gestionados a tiempo, luego esto va directo a su emoción como una emoción de miedo, tristeza y hasta mucha ira. Y como estas emociones tampoco son gestionadas a tiempo, esta joven, antes de este gran examen, tiene un sarpullido atópico, que es un sarpullido a lo largo del cuerpo que se suele dar por estrés. A esto se le llama un acontecimiento psicosomático, cuando una reacción física en realidad viene de un proceso mental o emocional. Como lo nombré anteriormente, Stanislav Bajrach, él afirma que hay una conexión directa entre emoción y cuerpo, y que cuando uno de estos está mal, se ve reflejado en el otro. También dice que los pensamientos juegan un rol muy importante en las emociones y cómo esto afecta a nuestro cuerpo. Dice que el ser humano tiene entre 20.000 y 50.000 pensamientos por día. Y la calidad y el contenido de lo que uno piense va a generar cómo uno se siente a lo largo de él. El 80%, está comprobado que el 80% de las cosas que nos preocupan por día no pasan. Por eso es muy importante qué espacio le damos a esos pensamientos que vienen, ya que no es lo mismo que venga un pensamiento negativo y uno lo deje estar todo el día, a que cuando venga ese pensamiento uno entienda que no es de uno y lo deje pasar. Algo que está muy relacionado con las emociones, los pensamientos y el cuerpo es el libro La enfermedad como camino. Este libro fue escrito por un doctor alemán y un psicoterapeuta alemán. Este libro afirma que el ser humano forma una unidad, ya sea física y su conciencia. Y tiene una frase muy interesante que me gustaría decirles. En la representación de una tragedia, lo trágico no es el escenario, sino su obra. Esto hace referencia a que muchas veces cuando los seres humanos tenemos un síntoma, odiamos el síntoma y queremos que se vaya el síntoma y ir a un médico a que nos dé una pastilla mágica para que ese dolor desaparezca. Pero no nos damos cuenta que en realidad el síntoma viene a advertirnos de que algo en nuestro cuerpo no anda bien. Este libro dice que la medicina convencional, tradicional, ve solamente el cuerpo físico y no ve la mirada más emocional y mental. Algo que está totalmente conectado con esto que estoy diciendo son los ataques de pánico, ya que los ataques de pánico es algo que se ve físicamente, pero en realidad es un proceso muy interno del ser humano. Los ataques de pánico se pueden dar por un exceso de estrés o de pensamientos, pero no se dan en el ser humano justamente en ese momento de ataque o de nervios. Se dan cuando la persona menos se lo espera. Uno de los síntomas del mismo puede ser palpitaciones fuertes, mareos, ganas de vomitar, un poco de que se sienta muy disociado y hasta que la persona crea que se está muriendo. Algo está muy relacionado y tiene unos síntomas parecidos, quizás es el ataque de ansiedad, que este también tiene las palpitaciones fuertes, pero también es diferente ya que es exceso de pensamientos sobre el futuro y que la persona tenga la necesidad de salir corriendo, y quizás también pensamientos autodestructivos. Algo que tienen el ataque de pánico, el ataque de ansiedad en común, es el exceso de pensamientos. Por eso ahora sí, me gustaría contarles sobre cómo afectan los pensamientos en el cuerpo humano. Según la psicóloga Marian Rojas Estapé, ella dice que el cerebro busca mecanismos de defensa ante una situación que creemos que nos pone en riesgo, y ante eso nuestra hormona del cortisol se eleva y sale de las glándulas suprarrenales y eso va a nuestra sangre. Y eso hace que se active el sentido de alerta constante. El cortisol sirve más que nada para alertarnos ante una situación como un incendio o un robo.
Ante esto, esta hormona se activa y hace que nosotros actuemos más rápidamente ante esta situación. Pero esta psicóloga afirma que hoy en día, con el exceso de estrés en las personas y con la tecnología y la necesidad de tener todo ya y ahora, esto se activa mucho más fácil y quizás se activa por simples pensamientos de la persona en un momento tranquilo. Esta psicóloga dice que hay ciertos factores muy importantes para nuestro bienestar y no estar siempre estresados. El primero es nuestro sistema de creencias. Todas las personas tenemos ideas prefijadas sobre cómo tienen que ser o no las cosas, sobre cuánto dinero tengo que ganar, cómo tiene que ser el vínculo con mis amigos o con mi familia. Y luego si esas cosas que tanto estructuralmente pensamos no salen como nosotros lo deseamos, ahí aparece mucho estrés. El segundo factor es el estado de ánimo, ya que nuestra manera de percibir las cosas va a llevarnos a ver todo bien o mal. Si uno es una persona positiva y le pasan cosas negativas, va a tener una mirada mucho más clara y positiva ante eso que le pasó. Mientras que si una persona es muy negativa, quizás va a ver todo como que es todo malo y nada es positivo. Y luego, otro factor muy importante es la felicidad. Esta psicóloga dice que hoy en día el ser humano tiene una obsesión por encontrar la felicidad y que cuando más la busca es cuando menos la encuentra. Ella dice que hoy en día el ser humano reemplazó el sentido de la felicidad por sensaciones, como beber alcohol, salir de fiesta, consumir alguna sustancia y otras. Y ella dice que lo que no le parece bien es que el ser humano crea que esto es realmente felicidad. Esta psicóloga dice que la felicidad se trata de estar instalados en el presente, habiendo superado días del pasado y mirándose al futuro. Y también dice que la felicidad se trata sobre lo que cada uno perciba su vida y cómo uno vea su propia realidad. Hay varias preguntas que esta psicóloga dice que es muy importante hacerse uno mismo para la propia felicidad y para conocerse. La primera pregunta es, ¿cómo me hablo a mí mismo? La segunda pregunta es, ¿cómo me bloqueo? ¿Qué son esas cosas que impiden que yo siga adelante con lo que quiero hacer? Y la tercera pregunta es, ¿a qué le tengo miedo? Ahora me gustaría que cada uno de ustedes, ahora o a lo largo del día, puedan profundizar esa pregunta. Ahora sí, me gustaría decir que otro factor muy importante para la felicidad es aprender a gestionar las emociones. Y esto me abre pie a contarles sobre mi próximo capítulo titulado Herramientas para gestionar las emociones. A lo largo de este trabajo de investigación pude desarrollar qué son las emociones, cuál es su origen y estrategias y cuáles son los pensamientos que también nos abruman y los sentimientos que también lo hacen. Pero entender esto no nos ayuda directamente a aprender a gestionar eso que nos pasa. La gestión emocional depende de muchísimo autoconocimiento y poder estar interiorizados con nuestro mundo interior. Según la psicóloga, como la nombré anteriormente, Mara Rojas Estapé, ella dice que un factor muy importante para la gestión emocional es conocerse uno mismo. Conocer qué cosas nos perturban, qué nos genera miedo, qué nos genera ansiedad. Ahora me gustaría pasar a decirles estrategias prácticas para la gestión emocional. La primera estrategia es reconocer lo que nos pasa y ponerle nombre. Cuando uno reconoce eso que le pasa y le pone un nombre, puede quizás entenderlo, ya que no es lo mismo sentir tristeza que sentir melancolía, o sentir euforia, sentir alegría. El próximo factor muy importante es poder expresar eso que nos pasa, poder decirlo, ya sea en lo verbal, o en lo artístico, o en la escritura, o en lo que cada uno encuentre para poder gestionar eso que le pasa. Hay muchos factores prácticos que sirven a la gestión emocional. El primero de ellos es la respiración consciente. Poder, quizás en un momento de muchísimo estrés y un exceso de emociones que quizás nosotros mismos no entendemos, poder frenar un segundo y poder respirar y ser conscientes de nosotros mismos. El segundo factor muy importante es el mindfulness o atención plena. Poder meditar, ya que esto puede hacernos encontrar mucha paz y estar más relajados en un momento de mucho estrés.
Poder sentarnos y sin juzgar nada y estar presentes y no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Solamente en el aquí y en el ahora. Y inhalar y exhalar, imaginaros que esa respiración, que ese oxígeno va de cabezas a pies. Otro factor muy importante es el ejercicio físico. La actividad regular libera endorfinas, serotonina, dopamina, neurotransmisores vinculados con el bienestar y ayuda a reducir el estrés crónico. Otro factor muy importante es el arte o el arteterapia. Hay muchas personas que quizás les cuesta manifestar eso que les pasa por lo verbal. Entonces es muy importante en ese momento donde lo artístico te ayude a poder quizás no decir ni escribir eso que te pasa, pero poder plasmarlo y quitarlo de nuestro cuerpo. Otro factor muy importante es la escritura. Cuando hay momentos en los que tenemos muchas emociones y necesitamos bajar eso que nos pasa, la escritura puede hacer que identifiquemos cuáles son esas cosas que nos perturban, o nos dan miedo o alegría, o las cosas que nos generan sensaciones en el cuerpo. Y por último, un factor muy importante es el acompañamiento terapéutico. Yo, desde mi propia perspectiva, tener una psicóloga al lado que me ayude y haga sacar mis propias herramientas de mí misma para gestionar eso que me pasa, me ayudó mucho. Y si sienten que no les es suficiente o no les gusta, también tener un amigo o un compañero, alguien que esté para nosotros. Marian Rojas Estapé dice que hay ciertas personas que ayudan mucho al bienestar, a la felicidad y a la gestión emocional. La primera persona es la persona vitamina. Ella le llama persona vitamina a las personas que están con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Y la primera persona que se nos viene a la cabeza cuando nos sucede algo. Luego una persona que ella dice que puede ayudarnos es el amor de una pareja. Ella dice que cuando uno está en pareja es capaz de asumir riesgos que quizás nunca antes hubiese asumido en su vida. Ahora sí, me gustaría pasar a contarles mi propia experiencia con estas herramientas para gestionar esas cosas que a mí me pasan. A lo largo de mi investigación, cuando hice este capítulo, me pareció muy interesante ponerme a mí a prueba y ver qué cosas me ayudan a mí para gestionar eso que me pasa. En un momento en este año, por mucho estrés, ya sea por trabajo final o otras cosas o mucha angustia, fue ahí donde empecé a ir a correr todos los días. Quizás lo hacía 1 o 2 veces en el día y cada vez eran más y más kilómetros. Esto me ayudó mucho, ya que antes era algo que hacía muy de vez en cuando no estaba cansada o tenía ganas. Y se volvió un hábito. Se volvió costumbre ponerme zapatillas, no pensarlo y saber que eso a la larga me iba a hacer bien. Cuando yo salía a correr, sentía que esos pensamientos o emociones que me abrumaban se quedaban de lado. Y estaba yo sola con mi respiración y quizás me ponía una música que me gustaba y eso ya me hacía feliz en el momento. Luego, algo que me sirvió mucho fue poder escribir. También me ayudó mucho, ya que hablando con mi psicóloga, ella me dijo que quizás estaría bueno que plasme esas cosas que me pasaban en un papel, ya sea como un poema o como un diario para mí misma. Luego, algo que me ayudó muchísimo es la meditación. Y esto me lleva directamente a contarles sobre mi práctico. En febrero hice ciertos encuentros de meditación durante un mes, todos los martes. El primer encuentro fui y era un grupo de mujeres con la mujer que guiaba este curso de meditación. Y cuando yo llegué ahí, ella encendió una vela y nos pidió que atentamente miráramos a ese fuego y no pensemos en nada más. Y nos hizo poner una cierta posición y nos dijo que si venían pensamientos, que simplemente dejemos que pasen y seguir conectados con esa vela. A mí sinceramente me costó mucho y por momentos me sentía hasta aburrida. Ya no veía la hora de irme porque hasta me empezaba a doler la espalda, las piernas y no podía entender cómo las otras mujeres, que eran mucho más grandes que yo, no le dolía nada. Y en el primer encuentro no sentí que conectarse para nada, no me gustó. Pero en el segundo encuentro, cuando fui, traté de decirme a mí misma que yo podía, que era más fuerte que mis pensamientos. Y fue ahí donde quizás cuando venían pensamientos yo intentaba sacarlos. Quizás venían pensamientos sobre qué tenía que hacer después del curso o qué hice antes, y yo traté de sacarlo. Y logré más que el primer encuentro. Ya en el tercer encuentro me sentía mejor,
ya que me pareció muy poco meditar una vez a la semana cada tanto, y empecé quizás a encontrar momentos antes de irme a dormir para meditar unos minutos, conectar conmigo y con eso que me pasaba, y hasta me ayudaba a dormir mejor. Y en el cuarto y último encuentro me sentí muy bien, ya que estaba sola yo con ella, con la mujer que daba la meditación, y también ella estuvo más atenta a mí, a si me movía mucho, si me rascaba, que me solía pasar, y cómo era mi respuesta a la meditación. Puedo decir que me ayudó mucho, y es algo que yo hoy no hago mucho, pero sé que cuando estoy con muchos excesos de pensamientos o de estrés, es una vía de escape. Ahora sí, me gustaría contarles sobre mi conclusión. A lo largo de mi investigación, pude comprender que emociones, sentimientos y pensamientos están totalmente conectados. Y que cuando yo tengo un pensamiento negativo, a su vez voy a tener una emoción negativa y esto luego va a ir directo a mi cuerpo. Entendí que si bien las emociones duran muy poco en el cuerpo, si yo tengo, como se dice en biología, actitud, esta puede sostenerse mucho más tiempo. Y que es muy importante qué tanto tiempo dejo yo estar esa emoción conmigo, ya que a veces uno puede encontrar hasta cierta comodidad estando siempre aferrados a una emoción y no poder soltarnos y emprender un nuevo camino. También entendí que, como dice en el libro La enfermedad como camino, el ser humano forma una unidad, cuerpo y conciencia. Y que también entendí que es muy importante aprender a gestionar eso que nos pasa, ya que cuando uno se conoce más a uno mismo y usa herramientas como el deporte, mindfulness, escritura, arteterapia y otros, y puede encontrar qué es lo que le resulta más a uno, puede encontrar un mejor bienestar interno. Comprendí con esta investigación que aprender a gestionar mis emociones no solamente transforma mi mente y cuerpo, sino también nuestras vidas. Gracias. Tres preguntas habilitadas, no sé si alguien tiene una pregunta. Sí. Al principio dijiste que muchas veces había pensamientos que no eran nuestros. Si no son nuestros, ¿de dónde son? A lo que me refería es como que, digo, si viene un pensamiento negativo que te dice, no sé, por ejemplo, en este trabajo final, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, no servís para esto, no significa exactamente que no sea tuyo, porque por algo llegó, pero digo, no dejar que esto nos habite y no hacer lo propio, no tener que interiorizar eso y hasta el punto tal que nos creamos eso que pensamos. Sí, Cata. Vos dijiste que las emociones funcionan en el cuerpo físico. Entonces pienso, hablaste también de lo de las pastillas en la medicina tradicional como para curarnos de manera rápida. ¿Vos crees que trabajando lo personal y lo anímico podríamos curarnos de enfermedades como cáncer o graves? Desde mi humilde opinión, creo que sí. Obviamente hay enfermedades muy grandes que requieren de cierto proceso, pero yo creo que sí. Yo, o sea, no digo que esté verificado, pero yo creo que hay muchas personas que por años y años de tragarse emociones y no poder expresar eso que le pasaba, luego se enfermaron. Entonces digo, si de esa manera se puede llevar a tener una enfermedad, ¿por qué no se puede llegar a revertir en cierto punto? No del todo, porque claramente no es que lo cura todo, pero ¿por qué no podría llegar a revertir en cierto punto eso que causó? ¿Alguien más?